La cruz en la vida cristiana normal por Watchman Nee. Si descansamos confiando en Él y dejando de ejercer fuerza de voluntad, no caeremos al suelo deshechos, sino que descubriremos que otra ley nos sostiene, la ley del Espíritu de vida. Porque Dios nos ha dado no solo la vida, sino una ley de la vida. Pues como la ley de gravedad es una ley natural y no el resultado de legislación humana alguna, así es también la ley de la vida, una ley natural, semejante en principio a la ley que dirige el latido del corazón o que controla los movimientos de los párpados. No hace falta que estemos siempre pensando en nuestros ojos o que decidamos cuántas veces hay que parpadear para mantenerlos limpios, mucho menos aún depende de nuestra fuerza de voluntad mantener la actividad del corazón. Si lo hiciéramos, probablemente sería más bien perjudicial. No, pues mientras tiene vida funciona espontáneamente. Nuestra voluntad solo perturba la ley de la vida. Por ejemplo, ¿no debemos leer la Biblia? Por supuesto que sí, de otro modo nuestra vida espiritual sufrirá. Pero no por eso debemos forzarnos a leer. Hay una nueva ley en nosotros que nos da apetito para leer la Biblia. Entonces media hora puede ser más provechosa que 5 horas de lectura forzada. Y es lo mismo con respecto al diezmo, la predicación y el testimonio. Si nos abandonamos a la vida en el espíritu de la nueva ley, seremos menos conscientes de la vieja vida. La vieja vida está siempre, pero ya no gobierna ni domina. Por esto dice el Señor en Mateo 6:26 al 28, mirad las aves, considerad los lirios. Si pudiéramos preguntar a los pájaros si tienen temor de la ley de la gravedad, dirían, no sabemos de qué ley se trata. Nosotros volamos porque esa es la ley de nuestra vida. Hay en las aves una vida que tiene el poder del vuelo, que los capacita a vencer espontánea y constantemente la ley de la gravedad. Esto no obstante, la gravedad existe. Si tú te levantas muy temprano una mañana de intenso frío, y ves a un gorrión que ha caído muerto en el patio cubierto de nieve, eso te servirá de recuerdo gráfico de la persistencia de dicha ley. Pero mientras las avecillas tengan vida, ellas vencen la ley, y la vida que tienen dentro de ellas es lo que las gobierna. Dios se ha mostrado de veras bondadoso con nosotros. Nos ha dado esta nueva ley del Espíritu, y ahora para nosotros el volar ya no es cuestión que depende de un esfuerzo de nuestra voluntad, sino de la vida de Él. ¿Has observado cuánto cuesta cambiar a un cristiano impaciente en un cristiano paciente? Exigirle la paciencia es suficiente para hacerle enfermar de depresión. Pero Dios jamás nos ha dicho que nos esforcemos en ser lo que no somos naturalmente. Sería intentar, mediante nuestro afán, añadir algo a nuestra estatura espiritual. El afligirse puede hacer que la altura de un hombre disminuya, pero no puede, en rigor de verdad, agregar nada a ella. No os afanéis, son las palabras del Señor, considerad los lirios, cómo crecen. Él dirige nuestra atención a la nueva ley de vida dentro de nosotros. Ojalá que tengamos mayor aprecio por la vida que es nuestra en Cristo. ¡Qué descubrimiento más valioso! Nos puede hacer hombres completamente nuevos, porque opera en las cosas más pequeñas, tanto como en las mayores. Nos refrena, por ejemplo, cuando extendemos la mano para mirar un libro en una habitación ajena, recordándonos que, por no haber pedido permiso, no tenemos derecho de hacerlo. En 1000 detalles, el Espíritu puede mostrarnos cómo actuar y así producir en nosotros una verdadera cultura. Tómese, por ejemplo, el caso de la locuacidad. ¿Eres tú una persona de muchas palabras? Cuando estás con la gente, te dices quizá a ti mismo, soy cristiano, pero si voy a glorificar el nombre del Señor, tengo que callarme, así que hoy voy a cuidar mucho en refrenar mi lengua. Y, por 1 hora o 2, tienes éxito hasta que en un momento dado pierdes el control y antes de que lo adviertas ya te encuentras nuevamente en apuros por tu lengua tan voluble. Sí, tengamos la seguridad de que en este caso la voluntad es inútil.
Pero, como cristianos, descubrimos una nueva ley en nosotros, la ley del Espíritu de vida, que trasciende a todo lo demás y que ya nos ha librado de la ley de nuestra locuacidad. Si al creer la palabra del Señor nos entregamos a esa ley, ella nos indicará cuándo debemos dejar de hablar y aun cuando ni siquiera debemos empezar y nos capacitará para dominarnos. Sobre esta base, puedes ir a la casa de un amigo por 2 o 3 horas o quedarte por 2 o 3 días sin experimentar ninguna dificultad. A tu regreso darás gracias a Dios por su nueva ley de vida. Esta vida espontánea es la vida cristiana verdadera. Se manifiesta en amor hacia los indeseables, hacia el hermano que, por razones naturales, no nos agrada y que de ningún modo podríamos amar. Esta vida espontánea obra en base a lo que el Señor ve como posible en dicho hermano. Podemos pedirle al Señor que ame a ese hermano a través de mí. Se manifiesta, también, en la realidad de la vida, en una verdadera autenticidad de carácter cristiano. Hay demasiada hipocresía en la vida de los cristianos, mucho teatro. Nada detrae tanto de la eficacia del testimonio cristiano como la pretensión de algo que realmente no es, porque a la larga los demás nos desenmascaran y descubren lo que somos. Sí, la pretensión cede a la realidad cuando confiamos en la ley de la vida. Andemos conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. El lector diligente de estos dos versículos se dará cuenta de que aquí se presentan dos cosas. Primero, lo que el Señor Jesús ha hecho para nosotros, y, segundo, lo que el Espíritu hará en nosotros. La carne es débil, y por consiguiente la justicia de la ley no puede cumplirse en nosotros conforme a la carne. Recuerda que aquí no se trata de la salvación, sino de cómo agradar a Dios. Ahora bien, a causa de nuestra incapacidad, Dios tomó dos medidas. En primer lugar intervino para tratar con la raíz de nuestro problema. Envió a su Hijo en la carne, quien murió por el pecado, y al hacerlo condenó al pecado en la carne. Es decir, llevó a muerte en forma representativa todo lo que perteneció a la vieja creación en nosotros, así le llamemos nuestro viejo hombre, la carne o el yo carnal. Dios hirió la raíz misma de nuestro problema al quitar la base fundamental de nuestra debilidad. Este fue el primer paso. Pero aún había que cumplir en nosotros la justicia de la ley. ¿Cómo podía esto hacerse? Era necesario, también, que Dios proveyera el Espíritu Santo para que morara en nosotros. Él ha sido enviado para atender al aspecto interior de este asunto, y se nos dice que Él puede hacerlo en cuanto andemos conforme al Espíritu. En la China hemos aprendido que al conducir un alma a Cristo tenemos que aclararle bien lo que ha sucedido, porque no sabemos cuándo esa persona podrá recibir ayuda de algún cristiano. Siempre tratamos de explicar a un nuevo creyente que, una vez que ha pedido al Señor que le perdone sus pecados y una vez que Cristo ha entrado en su vida, su corazón ha llegado a ser la morada de una persona viva, que el Espíritu Santo de Dios está ahora dentro de él, para ayudarle a entender las Escrituras, para que vea a Cristo allí, para dirigir sus oraciones, para gobernar su vida y para reproducir en él el carácter de su Señor. A fines de un verano fui para tomar un descanso prolongado a un lugar de veraneo en las sierras, donde era difícil hallar alojamiento. Mientras estuve allí tuve que dormir en una casa y comer en otra. La segunda casa era la de un mecánico. Durante las primeras 2 semanas de mi visita no dije nada del Evangelio a él ni a su esposa, me limité a dar gracias a la hora de comer, y luego un día se me presentó la oportunidad de decirles algo del Señor Jesús. Estaban dispuestos a escuchar y a venir a Cristo con fe sencilla en busca del perdón de sus pecados. Nacieron de nuevo, y una nueva luz y gozo entraron en sus vidas, puesto que su conversión era genuina. Les expliqué bien lo que había pasado, y luego, cuando el tiempo se tornó más frío, tuve que dejarles y regresar a casa.
Durante los meses fríos del invierno el hombre había tenido la costumbre de beber vino en las comidas y a veces tomaba en exceso. El primer día después de mi partida, y con el retorno del frío, el vino volvió a aparecer sobre la mesa, y ese día, tal como acababa de aprender, el esposo inclinó la cabeza para dar gracias por la comida. Pero las palabras no brotaron. Después de varios intentos vanos el hombre se dirigió a su esposa preguntándole, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos orar hoy? Busca la Biblia a ver qué dice tocante a bebidas alcohólicas. Yo les había dejado un ejemplar de las Escrituras, pero aunque la esposa sabía leer era ignorante de la palabra, y dio vuelta a las páginas en vano buscando alguna luz sobre el tema. No sabían cómo usar el libro de Dios, y era imposible consultarme porque yo estaba muy lejos y quizá pasarían varios meses antes de poder vernos. Toma tu vino, dijo la mujer. Consultaremos al hermano Nee en la primera oportunidad. Pero aún así el hombre no sentía libertad para dar gracias al Señor por ese vino. Por fin dijo, retíralo, y, cuando lo hubo sacado, pidieron juntos la bendición sobre la comida. Cuando más tarde el hombre pudo llegar a Shanghái me contó la historia. Al emplear una expresión familiar en chino, dijo, hermano Nee, el patrón que mora en mí no me permitió tomar esa bebida. Muy bien, hermano, le dije. Siempre escucha al patrón que mora en usted. Muchos sabemos que Cristo es nuestra vida. Creemos que el Espíritu de Dios está con nosotros como patrón y Señor, pero este hecho poco afecta nuestro comportamiento. La pregunta es, ¿le conocemos como a una persona viva? ¿Le conocemos como el patrón que mora en nosotros? La cruz en la vida cristiana normal. Por Watchman Nee. Capítulo 5. La cruz y el hombre natural. Mientras reconocemos que hay varias fases en la vida y experiencia del creyente, y aunque dichas fases no necesariamente suceden en un orden determinado y preciso, podemos notar que se distinguen por ciertos pasos o características periódicas. ¿Cuáles son? Primero está la revelación. Como hemos visto, esto siempre precede a la fe y a la experiencia. Por su palabra, Dios abre nuestros ojos para ver alguna verdad concerniente a su Hijo, y solo entonces, al tomar esa verdad por fe para nosotros mismos, llega a traducirse en experiencia en nuestra vida cotidiana. Así, pues, tenemos primero la revelación, objetiva, y luego la experiencia, subjetiva. Notamos, además, que tal experiencia toma generalmente la doble forma de una crisis que nos conduce a un proceso continuo. Resulta de ayuda pensar en los términos de la puerta angosta de la obra asterisco de Juan Bunyan, por la cual el personaje llamado cristiano entró en una senda estrecha. Nuestro Señor Jesús habló de la tal puerta y de la senda que conduce a la vida, Mateo 7:14, y la experiencia lo confirma. Así que ahora tenemos 1. La revelación, objetiva. 2. La experiencia, subjetiva. A. Una puerta angosta, crisis. B. Una senda estrecha, proceso. Veamos ahora cómo esto nos ayudará a entender algunos tópicos que hemos venido considerando. Tomemos primero el caso de nuestra justificación y el nuevo nacimiento. Esto comienza con una contemplación del Señor Jesús en su obra expiatoria por nuestros pecados en la cruz, continúa con la crisis del arrepentimiento y la fe, la puerta angosta, por la cual somos hechos cercanos a Dios. Efesios 2:13, todo lo cual nos permite un andar de constante comunión con Él, la senda estrecha, para lo cual la sangre preciosa es siempre la base de nuestro cotidiano acceso a Él, Hebreos 10:19 y 22. Sí. Consideramos la liberación del pecado también. Aquí tenemos 3 pasos. 1. La obra de revelación del Espíritu Santo, el saber de Romanos 6:6. 2. La crisis de la fe, el reconocimiento personal, Romanos 6:11. Y 3. El proceso continuo de consagración, el presentarnos a Dios, Romanos 6:13, basado en un andar en novedad de vida.
Consideremos seguidamente el don del Espíritu Santo. También comienza con una nueva visión del Señor Jesús como ensalzado al trono que produce la doble experiencia del Espíritu derramado y del Espíritu morando en lo interior. Otro paso más adelante, en el asunto de agradar a Dios, descubrimos nuevamente la necesidad de la iluminación espiritual a fin de que veamos los valores de la cruz con respecto a la carne, vale decir, toda la vida egoísta del hombre. Nuestro reconocimiento de este hecho nos lleva enseguida, por la fe, a otra puerta angosta, Romanos 7:25, la experiencia en la cual dejamos de lado nuestro propio obrar para aceptar por la fe la poderosa operación de la vida de Cristo para satisfacer en nosotros las demandas prácticas de Dios. Esto, a su vez, nos conduce a la senda estrecha de un andar diario en obediencia al Espíritu, Romanos 8:4. El cuadro no se presenta igual en todos los casos, y debemos cuidarnos de no forzar ningún molde rígido tocante a la operación del Espíritu Santo, pero admitimos que cualquier experiencia nueva nos vendrá más o menos de esta manera. Habrá siempre primero una iluminación de nuestros ojos a algún nuevo aspecto de Cristo y su obra consumada, y luego, la fe abrirá la puerta de acceso a una senda, la de la experiencia continua. Recuerda, sin embargo, que hacemos esta división de la experiencia cristiana en varias fases, tales como la justificación, el nuevo nacimiento, el don del Espíritu, la liberación, la santificación, etc., solo a modo de una guía para que lo entendamos mejor. Es decir, que estas etapas no necesariamente siguen unas a otras en un orden determinado. A decir verdad, de haber tenido una presentación cabal de Cristo y su cruz en el comienzo mismo, podríamos entrar plenamente en una abundante experiencia desde el primer día de nuestra vida cristiana, aunque la explicación total de ella siguiera después. Ojalá toda predicación del Evangelio fuera de tal índole. Una cosa es cierta, y es que la revelación siempre precederá a la fe. Al contemplar algo que Dios ha hecho en Cristo, nuestra respuesta natural es, gracias, Señor, y la fe surge espontáneamente. La revelación será siempre obra del Espíritu Santo, quien nos ha sido provisto para ponerse a nuestro lado y, abriéndonos las Escrituras, guiarnos a toda verdad. Juan 16:13. Cuenta tú con Él, porque Él está allí a tu lado para eso mismo, y cuando te enfrentes con problemas tales como la falta de entendimiento o la falta de fe, remite estas dificultades directamente al Señor rogando, Señor, abre mis ojos, Señor, aclárame esta nueva experiencia, Señor, ayuda a mi incredulidad. Él no te desamparará. La obra cuádruple de Cristo en su cruz. Ahora podemos dar otro paso más y considerar cuánto abarca la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de la experiencia cristiana y, con fines de análisis, nos puede ser de ayuda reconocer 4 aspectos de la obra redentora de Dios. Al hacerlo, es esencial recordar que la cruz de Cristo es una sola obra divina y no muchas. Una sola vez, en Judá, hace 2000 años, el Señor Jesús murió y resucitó, y ahora está exaltado por la diestra de Dios, Hechos 2:33. La obra está consumada, no necesita repetirse y nada puede agregarse a ella. Tocante a los 4 aspectos de la cruz que mencionamos a continuación, 3 han sido ya tratados con algún detalle. El cuarto lo consideramos en este capítulo, y el siguiente. 1. La sangre de Cristo para tratar con los pecados y la culpa. 2. La cruz de Cristo para tratar con el pecado, la carne y el hombre natural. 3. La vida de Cristo hecha factible para habitar, renovar y capacitar al hombre. 4. La operación de la muerte en el hombre natural a fin de que la vida, que ya mora en él, pueda manifestarse progresivamente. Los 2 primeros aspectos son reparadores. Se relacionan con el desbaratamiento de la obra del diablo y del pecado del hombre. Los 2 últimos no son reparadores, sino positivos, se refieren en forma directa a la obra de asegurar el propósito de Dios. Los 2 primeros están relacionados con la recuperación de lo que Adán perdió en la caída, los 2 últimos procuran hacernos alcanzar algo,
y realizar en nosotros aquello que Adán nunca tuvo. Vemos pues que lo que el Señor Jesús hizo en su muerte y resurrección comprende por igual una obra que proveyó la redención del hombre y una obra que hizo posible el cumplimiento de los propósitos de Dios. Nos hemos ocupado mucho, especialmente en el libro La vida cristiana normal, de los dos aspectos de la muerte de Cristo representados por la sangre, para los pecados y la culpa, y por la cruz, para el pecado y la carne. Allí también hemos contemplado en forma breve el tercer aspecto, y aquí, en nuestro último capítulo, en nuestra consideración de Cristo, como nuestra vida, hemos visto algo de sus resultados prácticos. Ahora pasamos al cuarto aspecto que llamaré llevando la cruz. Dios ha hecho provisión plena para nuestra redención en la cruz de Cristo. Pero no ha terminado allí. Hay más. En esa cruz Él ha asegurado a sí mismo, más allá de toda posibilidad de fracaso, ese plan eterno del cual Pablo dice que estuvo desde los siglos escondido en Dios quien creó todas las cosas. Un plan que ha proclamado ahora para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Efesios 3:10-11. La obra de la cruz tiene dos consecuencias que afectan directamente el cumplimiento de dicho propósito en nosotros. Por un lado, ha resultado en la liberación de su vida para que se manifieste mediante el Espíritu que mora en nosotros. Por otro lado, ha posibilitado lo que llamamos el llevar la cruz, es decir, nuestra cooperación diaria en la aplicación de muerte por medio de la cual se nos abre el camino para la manifestación de la vida nueva en nosotros, llevando gradualmente al hombre natural a su debido lugar de sujeción al Espíritu Santo. Es evidente que se trata de los lados positivo y negativo de una misma cosa. También es evidente que ahora estamos considerando, en forma más particular, el progreso de aquel que vive para Dios. Hasta aquí, en estas reflexiones sobre la vida cristiana, hemos puesto mayor énfasis en la crisis inicial. Ahora trataremos más concretamente el andar del discípulo, teniendo a la vista especialmente su preparación como siervo de Dios. Es del tal que el Señor Jesús declaró, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, Lucas 14:27. Llegamos así a la consideración del hombre natural y de esto de llevar la cruz. Para entenderlo mejor, debemos volver al libro de Génesis para considerar lo que Dios buscó tener en el hombre en el principio y cómo su propósito se frustró. De este modo comprenderemos los principios en virtud de los cuales podemos volver a vivir de acuerdo con aquel propósito. La verdadera naturaleza de la caída. Si todavía entendemos poco acerca del plan de Dios, sin duda daremos mucho valor a la palabra hombre. Diremos con el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmos 8:4. La Biblia aclara bien que lo que Dios desea sobre todas las cosas es un hombre según su propio corazón. Así Dios creó un hombre. Por Génesis 2:7, versión Reina Valera antigua, sabemos que Adán fue creado en alma viviente, con un espíritu dentro de sí, para comunicarse con Dios, y con un cuerpo afuera para tener contacto con el mundo material. Versículos tales como 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12 en el Nuevo Testamento confirman este carácter triple del ser humano. Con su espíritu, Adán estaba en contacto con el mundo espiritual de Dios, con su cuerpo, estaba en contacto con el mundo físico de las cosas materiales. Reunió en sí estas dos esferas de la obra creadora de Dios para ser una personalidad, un ser viviente en el mundo, con poder de movimiento y de libre albedrío. Visto así como un conjunto, el hombre resultó un ser autoconsciente y autoexpresivo, un alma viviente. Adán fue creado perfecto, vale decir, sin tacha, por ser creado por Dios, pero aún no había sido perfeccionado. En cierto sentido necesitaba el toque final. Dios no había realizado aún todo lo que había pensado hacer con Adán. Había proyectado más, pero estaba todavía latente. Dios se movilizaba hacia el cumplimiento de su propósito al crear al hombre,
propósito que iba más allá del hombre mismo, pues tenía por objeto asegurar para Dios todos sus derechos en el universo por la instrumentalidad del hombre. Pero, ¿cómo podía el hombre servir a este fin? Solo mediante la cooperación que resultara de una viva comunión con Dios. Dios estaba buscando no meramente una raza de una sola sangre sobre la tierra, sino una raza que tuviera además su vida divina residente en cada uno de sus miembros. Esa raza procedería finalmente al derrocamiento de Satanás y llevaría a cabo todo lo que Dios se había propuesto. Todo esto era evidente en el acto de la creación del hombre. Por otra parte, Adán fue creado neutral. Poseía un espíritu que le permitía tener comunión con Dios, pero, como hombre, no estaba todavía, por así decirlo, proyectado hacia un fin, tenía poderes de selección y, si quería, podía ir por otro camino. La meta que Dios perseguía al crear al hombre era la de tener hijos, en otras palabras, él buscaba la expresión de su vida en seres humanos. El árbol de la vida en el huerto del Edén simbolizaba esa vida divina. Ese árbol producía un fruto que podía ser aceptado, recibido y asimilado. Si Adán, creado neutral, por su propia voluntad hubiera tomado ese camino y, escogiendo depender de Dios, hubiera tomado del árbol de la vida, que representaba la misma vida de Dios, Dios habría tenido entonces esa vida en unión con los hombres, habría tenido hijos. Pero, si por él contrario, Adán tomaba del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedaba libre para desarrollarse por su propio camino independiente de Dios. Pero por cuanto esta elección implicaba complicidad con Satanás, Adán iba a poner fuera de su alcance la meta señalada por Dios. La cuestión fundamental, el alma humana. Nosotros sabemos el camino que Adán escogió. Colocado entre los dos árboles se dio a Satanás y tomó del fruto del árbol del conocimiento. Esto determinó el curso de su propio desarrollo. De allí en adelante gozaba de un conocimiento, conocieron, Génesis 3:7. Pero, y aquí llegamos a la clave, el fruto del árbol del conocimiento hizo que su alma se desarrollara excesivamente. Quedaron afectadas las emociones, porque el fruto fue agradable a sus ojos, haciéndole codiciar. La mente, con sus facultades de razonamiento, también se desarrolló por demás, pues se hizo sabio. Y la voluntad por su parte se fortaleció de modo tal que, en el futuro, iba a poder decidir siempre por qué camino andar. Todo el fruto ministró a la plena expansión y desarrollo de su alma, de manera que el hombre no solo fue un alma viviente, sino que, de allí en adelante, viviría por el alma. No se trata simplemente de que el hombre tenga un alma, sino que desde aquel día en adelante, el alma, con sus poderes independientes de libre elección, usurpa el lugar del espíritu como poder propulsor del hombre. Aquí debemos distinguir entre dos cosas, porque la diferencia es muy importante. Dios no se opone a que el hombre tenga alma como la que él dio a Adán, en verdad lo desea. Pero lo que Dios se ha propuesto es hacer alguna reversión. Hay algo en el hombre hoy que no se reduce simplemente al hecho de tener un alma, sino que constituye un vivir del alma. Fue así como Satanás produjo la caída. Sedujo al hombre a tomar un curso que desarrollaría su alma de tal modo que su misma vida derivaría de ella. Sin embargo, debemos tener cuidado. Remediarlo no significa que vamos a eliminar del todo el alma. No podemos hacer eso. Cuando la cruz obra, verdaderamente nosotros no nos volvemos inertes, insensibles o abúlicos. No, todavía poseemos el alma, y siempre que recibamos algo de Dios el alma será usada en relación a ello, como un instrumento, una facultad en verdadera sujeción a él. Pero la pregunta es esta: ¿estamos guardándonos dentro de los límites establecidos por Dios, los linderos señalados por él en el huerto del Edén con respecto al alma, o estamos pasando dichos límites? Lo que Dios está haciendo ahora es el trabajo de poda del labrador. En nuestras almas hay un desarrollo desorbitado, un crecimiento inoportuno que hay que detener y curar. Dios tiene que podar.
Hay pues dos cosas que debemos entender, que por un lado Dios busca llevarnos al lugar donde vivamos en virtud de la vida de su Hijo Jesucristo, y que por otro lado Él hace una obra directa en nuestros corazones para deshacer aquella otra fuente natural que es resultado del fruto del conocimiento. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.